Tu papá te dijo que estudiases mucho, consiguieras un buen trabajo y que así vivirías bien. Pero hay algo que nadie te contó. Ese consejo fue diseñado para que trabajes toda la vida para otra persona. Robert Kiyosaki creció con dos figuras paternales. Su padre real, un profesor muy educado siempre quebrado, el padre de su amigo, sin estudios universitarios, uno de los hombres más ricos de Hawái. El libro que escribió sobre eso cambió la forma en que millones de personas piensan sobre el dinero. Hoy vas a aprender las 4 lecciones que ese libro tiene para vos. No el resumen de Wikipedia, las que podés aplicar mañana. La gran promesa del libro es esta. La mayoría de la gente está atrapada en lo que Kiyosaki llama la carrera de la rata. Trabajas para ganar. Ganas para gastar. Gastás para necesitar trabajar más. Y lo más aterrador, un aumento de sueldo no te salva. Solo hace el círculo más grande. La solución no es trabajar más duro, es aprender a hacer que el dinero trabaje para vos. Eso es todo el libro. Las lecciones son el cómo. Imagina que tenés un empleado que trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana, nunca se queja y no necesita vacaciones. Ese empleado existe. Se llama tu dinero, si sabes usarlo. La mayoría de la gente gana dinero y lo vacía directamente en gastos. Lo que propone Kiyosaki es simple. Antes de gastar, sembra una parte, no en una alcancía, en cosas que generan más dinero. El primer paso, cambiar el orden. Primero pagarte a vos, después pagar todo lo demás. Eso se llama págate primero. Y parece simple porque lo es. El problema es que nadie lo hace. Esta es quizás la lección más importante del libro y también la más malentendida. ¿Qué es un activo? Algo que mete dinero en tu bolsillo. ¿Qué es un pasivo? Algo que saca dinero de tu bolsillo. Así de simple. Acá viene el golpe. Tu casa, la que tus padres te dijeron que era tu mejor inversión, en la mayoría de los casos es un pasivo. Le pagás todos los meses. Vos le das dinero a ella. Ella no te da dinero a vos. Los ricos acumulan activos. La clase media y los pobres acumulan pasivos pensando que son activos. Antes de comprar algo que cuesta mucho, hazte una sola pregunta. ¿Esto mete o saca plata de mi bolsillo cada mes? Esa respuesta lo clasifica. Le dieron a 2 personas distintas $1.000.000. Una tenía inteligencia financiera, la otra no. ¿Adivinas cuál tenía el millón 5 años después? Kiyosaki dice que el dinero sin educación financiera desaparece. Y tiene razón. El 70% de los ganadores de lotería quiebran en menos de 5 años. No es mala suerte. Es que nadie les enseñó qué hacer con el dinero cuando llega. Entonces, ¿qué es la inteligencia financiera? Es entender contabilidad básica, conocer inversiones, entender el mercado y saber que las leyes fiscales premian a los que tienen negocios y castigan a los que solo tienen empleo. No necesitas ser contador, necesitas saber lo suficiente para no ser engañado. Kiyosaki dice algo que molesta a mucha gente. El problema no es que ganes poco, es que solo sabes hacer una cosa. Su consejo es radical. Toma trabajos que te enseñen habilidades nuevas, aunque paguen menos. Aprender a vender, aprender a liderar personas, aprender a negociar. Esas habilidades multiplican todo lo demás. La persona más peligrosa en el mundo de los negocios no es la más inteligente. Es la que combina conocimiento técnico con habilidad para comunicar, vender y gestionar dinero. Desarrollar esas ramas es lo que hace crecer el árbol. Podés conocer todas las lecciones del libro. Podés entender activos, pasivos, inteligencia financiera y aún así no hacer nada. ¿Por qué? Porque 2 villanos internos te frenan. El miedo al fracaso te dice, ¿y si lo pierdo todo? Y esa pregunta tiene tanto poder que nunca llegas a empezar. Kiyosaki dice algo simple pero brutal. Los ricos también tienen miedo. La diferencia es que actúan igual. La pereza es más sutil. No es quedarse en el sofá. Es mantenerse ocupado con cosas que no importan para evitar enfrentarte a las que sí importan. Estoy muy ocupado trabajando para pensar en cómo generar ingresos. Eso es pereza disfrazada de productividad. Entonces, ¿cómo se ve tu vida si aplicas este libro, no en 30 años, empezando mañana?
En el mes 1 te sentás, analizas tus gastos y separás lo que saca plata de tu bolsillo de lo que podría meterla. No necesitas dinero para este paso, solo honestidad. En los meses 2 y 3, edúcate, elige un tipo de activo que te interese. Puede ser acciones, fondos indexados, un pequeño emprendimiento digital, un inmueble en el futuro. Estudíalo, no inviertas aún, entendelo primero. En un año, compras tu primer activo pequeño. No importa el tamaño, importa el hábito. Un árbol empieza como una semilla. La mayoría nunca planta nada porque espera tener el árbol ya crecido. En 5 a 10 años, si sos consistente, tus activos empiezan a generar ingresos que no dependen de que vos estés presente. No es magia, es matemática. Y empezó con un cambio de mentalidad. Padre rico, padre pobre no es un libro sobre cómo hacerse millonario en 30 días. Es un libro sobre cómo empezar a pensar diferente sobre el dinero. Porque la brecha entre los que tienen y los que no empieza en la cabeza, no en la billetera. La pregunta que te dejo hoy no es cuánto dinero tenés, es cuánto del dinero que pasa por tus manos estás haciendo trabajar para vos. Esa pregunta, respondida con honestidad, lo cambia todo. Si este video te hizo pensar diferente, deja un comentario con una cosa que vas a cambiar esta semana. Una sola. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, ya sabes qué hacer. Hasta la próxima.